La carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. Ha sido llamada la declaración de independencia del cristiano. Ha sido relacionada como con ese decreto de libertad espiritual que solo el Espíritu Santo es capaz de entregar a quienes han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es una carta que hace mucho énfasis en el asunto del plan de salvación y hace énfasis específicamente en que la salvación la recibimos por una gracia divina, que ninguno de nosotros merece ese don, ese regalo de la salvación, y que la gracia pues la recibimos mediante la fe, que eso es un plan contrario en todo sentido a la salvación por obras o a la salvación por méritos propios. Y es una carta que hace una marcada diferenciación entre esa salvación por gracia y la salvación por méritos propios, porque recuerden que estamos en el contexto del siglo primero, y entonces en ese siglo primero el cristianismo está naciendo, ¿sí? Está en su etapa naciente, apenas recuerden que por allá entre el 30 y el 35 está datada la fecha de crucifixión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús, y ahí arranca la era eclesial, viene el Espíritu Santo y estos apóstoles que estuvieron en ese ministerio terrenal de Jesús continúan la obra con el poder del Espíritu Santo. Y hay un apóstol aparte, ya vamos a hablar un poco de él, que es Pablo, que no hemos hablado de él porque no hace parte del Evangelio, no es mencionado en ese ministerio terrenal de Jesús, sino que durante ese tiempo él era un fariseo extremo, y después Jesús se le presenta y entonces ya vamos a hablar, vuelvo y repito un poco más de eso, hace parte de ese apostolado que sigue la obra de la iglesia, de la fundación de la iglesia. Entonces estamos en una etapa naciente de la iglesia, y en esa etapa pues todavía no hay una diferenciación clara entre el judaísmo y el cristianismo. Esta carta precisamente es la carta que marca una distancia clara entre el cristianismo y el judaísmo, porque el judaísmo, recuerden, que tiene que ver con el antiguo pacto, y el antiguo pacto era cumplir esas ordenanzas de la ley, y había que cumplir esas ordenanzas de la ley para ser salvo, y resulta que lo que nos revela la palabra es que precisamente nadie era salvo, nadie podía justificarse por la ley porque nadie era capaz de cumplirla. Sin embargo, el judaísmo era un sistema entonces legalista en donde se intentaban, los judíos entonces intentan por méritos propios ganarse ese mérito de la salvación, ganarse ese don de la salvación, y entonces por eso hemos en el Evangelio que acabamos de estudiar de Juan, hablamos un poco acerca de la observancia extrema de algunas cosas, por ejemplo, la observancia extrema del día de reposo, contar los pasos para no ir a exceder el número de pasos máximo permitido en el día de reposo, no entrar a ciertos lugares por temor a estar impuro, una observancia extrema de algunos detalles que hacen que precisamente haya un sentido de salvación por obras, haya un sentido de salvación por lo que yo soy capaz de hacer, haya un sentido de salvación por la disciplina que tengo. Esta carta marca una clara diferenciación de ese sistema legalista del judaísmo. Marca una clara diferenciación de ese sistema del judaísmo y de cualquier otro sistema de aproximación a la salvación por méritos propios, porque es una carta que marca claramente un plan divino de salvación asociado únicamente a la gracia de Dios. Los estudiosos de esta carta plantean que el cristianismo probablemente hubiese sido una secta más judía, una secta más del judaísmo, de no haberse escrito esta epístola. Muy seguramente el Espíritu Santo inspiró esta epístola para que, para que se diera una clara diferenciación entre lo que es el cristianismo y el judaísmo,
y el cristianismo no siguiera o no fuese una secta más de eso que conocemos como el judaísmo. ¿Por qué? Porque esta carta fundamentalmente incorpora la enseñanza de la libertad cristiana, que es lo que tajantemente separa al cristianismo del judaísmo. Ya lo vamos a explicar un poco más en detalle. Lo otro que quiero mencionar para comenzar es que solo con este punto inicial de que la carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, hace que sea una carta que tenga una particular relevancia en nuestro tiempo. Es una carta que entonces se presenta como una carta importantísima en nuestra época, porque precisamente la libertad personal o las libertades personales se han convertido en el principio sobresaliente de diversas filosofías de vida, tanto desde el cristianismo como fuera de ella. Ustedes han visto que en nuestra época estamos en el tiempo de la emergencia de los discursos asociados a la libertad personal, a la relevancia de la libertad personal. Y entonces, claro, es muy importante que ese asunto de la libertad, del que se nos habla tanto, del que se nos habla desde tantas orillas, del que se nos habla desde tantas fuentes y desde tantas doctrinas distintas y desde tantos puntos de vista diferentes, ese tema del que hemos hablado tanto, que se ha manoseado tanto, pues es importante también que nosotros entonces lo entendamos desde el cristianismo y entonces nos preguntemos cómo se entiende ese asunto de las libertades personales desde el cristianismo. Ese asunto del que se habla tanto hoy, ¿cómo lo entendemos? Desde lo que nosotros creemos, y precisamente ese es el tema que aborda esta carta. Es una enseñanza al respecto de la libertad espiritual que da el cristianismo, de la libertad espiritual que da el Espíritu Santo y cómo practicar esa libertad, en qué consiste y cómo se vive esa libertad. Para aproximarnos a la carta, pues creo que podemos hacer un contexto general. Quiero que hablemos un poco de los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? ¿Qué es eso de los Gálatas? Para que más o menos sepamos a quién se dirige esa carta, quiénes son los destinatarios iniciales de esa carta, porque sabemos que es una carta inspirada por el Espíritu Santo y que hace parte de nuestro canon bíblico y que por lo tanto entre esos destinatarios, pues claro, nos contamos nosotros. Es Dios hablándonos a través de la carta, pero tuvo unos destinatarios primarios, aquellos a los que Pablo directamente les escribió. Y quiero que nos aproximemos un poco y entendamos quiénes eran y en qué contexto estaban viviendo y qué fue lo que motivó la escritura de esta carta. Esta carta es muy probable que se haya escrito por allá en el año 56 después de Cristo. Vean que son aproximadamente 20 años después de la ascensión de Jesús, unos añitos más tal vez. Digo que más o menos en el 56 porque el segundo viaje misionero de Pablo se ubica en el año 50 y cuando en Hechos de los Apóstoles leemos el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo vuelve a pasar por las iglesias de Galatia o de Galacia y entonces muy probablemente esta carta se escribió después de ese segundo viaje misionero. Entonces es muy probable que por allá en el año 56 se haya escrito. Esos tales Gálatas de los que hablamos o ese gentilicio Gálata, a quienes se les llamaban los Gálatas, pues se les conocía así en la antigüedad a unos habitantes específicos de una provincia romana, una provincia que había creado el emperador Augusto en el 25 a.C. Esa provincia precisamente se llamaba Galatia o Galacia, pero es una palabra helenizada, es decir, una palabra griega. Lo conocemos así nosotros hoy porque cuando Pablo escribió la carta, la dirigió en esos términos, iglesias de los Gálatas. Pero es muy probable que a nosotros
como que ese término no necesariamente nos encaje bien o nos hable de, de un lugar específico en la antigüedad. Si latinizamos esa palabra, si la hablamos más en nuestros términos latinos, si latinizamos ese gentilicio, pues obtendríamos algo que nos suena un poquito más claro, más cercano, que son los galos o los celtas. Y muy probablemente de estos sí hemos escuchado hablar bastante. Esos son los gálatas. Los gálatas son aquellos que habitaban la provincia de Galacia y que en otros términos, pues menos helenizados, son los galos o los celtas. Pero, pero ¿qué hacían unos celtas o unos galos haciendo parte de las primeras comunidades cristianas? ¿Qué hacían en ese sector del Asia Menor en el siglo I por donde se empezó a expandir el evangelio? Lo primero que sabemos de los celtas, o en este caso pues de los gálatas, es que eran pueblos bárbaros, eran pueblos guerreros, eran pueblos que atracaban a otros. Durante varios siglos estuvieron robando y atracando a lo largo del imperio griego y después del imperio romano, y luego se instalaron en el Asia Menor, y cuando llegó el dominio del imperio romano, pues resulta que había una región original de Galacia, y esa región original se convirtió en parte de una provincia mayor, y esa provincia mayor también se le llamó Galacia. Digo esto porque es muy probable que esta carta no solamente vaya dirigida a esa región original más pequeña que se conocía como Galacia, sino que es muy probable que Pablo esté hablando de esa provincia mayor que bajo el dominio del Imperio Romano se le llamó con el mismo nombre Galacia. Eso en términos geográficos está en la actual Turquía. Eh, y entonces resulta que en los tiempos de Pablo, pues se conocía como Galacia tanto la provincia pequeña, la región pequeña como la provincia más grande, la gran provincia. Y en esos viajes misioneros de Pablo, Pablo pasó por allí. En el primer viaje misionero, Pablo, recuerden que estaba viajando con Bernabé, y pasaron por esa región de la gran provincia de Galacia, y nos dice Hechos de los Apóstoles que allí establecieron 4 iglesias. En el sur de la provincia, nos dice el capítulo 13 y 14 de Hechos, que allí Pablo y Bernabé fundaron 4 iglesias en 4 ciudades diferentes. En Antioquía, es muy probable que ustedes leyendo la palabra, Hechos de los Apóstoles, escuchen constantemente hablar de Antioquía. Iconio es otra ciudad, Listra y Derbe. Esas 4 ciudades, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, son 4 ciudades diferentes, pero las 4 hacen parte de la gran provincia que se llama Galacia. Entonces, al parecer, estas 4 ciudades, pues que en cada una de estas Pablo y Bernabé fundaron una iglesia, al parecer esas iglesias que estaban allí en el sur de la provincia conformaron una especie de agrupación regional de creyentes. Y entonces esas eran las iglesias de Galacia. Y esos son a los que nosotros conocemos como los Gálatas. La carta a los Gálatas no identifica específicamente las iglesias locales a las que fue dirigida la carta, pues no dice directamente que fue dirigida a la iglesia de Antioquía, o no nos dice que fue dirigida a la iglesia de Iconio, de Listra o de Derbe, simplemente habla de los Gálatas. Y entonces, al no especificar un nombre, el nombre de la ciudad, es muy probable que se esté refiriendo a todas ellas. Es muy probable que esa agrupación de iglesias, esa agrupación regional de creyentes, estuviera viviendo un problema común. Es muy probable que todas ellas que tenían algo en común, y es que estaban ahí en el sur de esa provincia, estaban viviendo una situación parecida. Y entonces es muy probable que la carta vaya dirigida a ellas. Lo que sabemos es que la iglesia o las iglesias a las cuales fue dirigida esta carta son iglesias en las que Pablo, el apóstol, había ministrado personalmente.
Pablo no les está mandando una carta a desconocidos. Pablo había estado allí. Cuando estudiemos el capítulo 4 de la carta, nos daremos cuenta que Pablo agradece y les dice, cuando estuve allí, ustedes no se ahorraron ningún esfuerzo por atenderme bien. Ustedes fueron serviciales. Les dice cosas asociadas a esa administración personal, a esa visita personal. Entonces, sabemos que son iglesias que fundó Pablo con Bernabé en ese primer viaje misionero y sabemos que Pablo los visitó y ministró allí en esas iglesias personalmente. Pablo le está escribiendo a quienes ya había conocido en persona y con quienes ya había conversado en persona y a quienes ya les había ministrado en persona. No sabemos si en el resto de la provincia habían más iglesias, porque era una provincia grande. Las 4 ciudades o las 4 iglesias de las que les hablé están en el sur. Hechos de los Apóstoles no nos menciona ninguna otra iglesia en el resto de la provincia, entonces es muy probable que la carta haya sido dirigida primordialmente a las iglesias sureñas, a las iglesias del sur de la provincia, es decir, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Es muy probable que de eso es que sea que estamos hablando. Hay algunos datos interesantes de esa visita de Pablo, como para que nos hagamos una idea de quiénes vivían allí, porque recuerden que los judíos estaban regados por varias partes y resulta que había algunas zonas que eran más vehementes, más violentas en su defensa del judaísmo que otras. Precisamente estas iglesias de Gálatas parece ser que eran tremendamente vehementes en la defensa del judaísmo, no toleraban para nada el cristianismo, le hacían frente directo a la promulgación del evangelio de Jesús, porque lo consideraban una herejía, porque consideraban que estaba dañando la buena doctrina del judaísmo. Y no sé si, por ejemplo, han escuchado hablar de un caso específico que vivió el apóstol Pablo. Pablo pasó por muchas penurias en su ministerio, pero uno de los casos que él incluso repite con constancia es el caso en el que en una ciudad lo apedrearon y lo golpearon a tal punto y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo aporrearon a tal punto que solo lo dejaron cuando pensaron que ya estaba muerto. Imagínense el estado en el que lo dejarían, que solo lo dejaron quieto cuando ya pensaban que estaba muerto. Y cuando pensaban todos que estaba muerto, estos judíos se apartaron y los demás discípulos fueron donde él y resulta que aún no estaba muerto, estaba con vida, se levantó, fue curado y se dirigió pues a la ciudad y salió para la ciudad de Derbe. Les digo la ciudad de Derbe, que fue a la que salió precisamente porque vean que hace parte de esa región. Pues Hechos de los Apóstoles, cuando narra este suceso que le pasó a Pablo, que está en el capítulo 14 de Hechos, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, vinieron los gálatas, vinieron los celtas que vivían en esa región, unos judíos que vivían en esa región, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pedro y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Traigo esto a colación porque precisamente en esa primera visita de Pablo con Bernabé a la región de Galacia, pues encontró mucha oposición y en algunos lugares, vuelvo y repito, encontraba cierta oposición, pero no necesariamente con la vehemencia y la violencia que encontró, por ejemplo, en esta región. Eso nos da a entender el celo que tenían los judíos de esta región. Esto nos da a entender la
la intensidad con la que hacían defensa de su fe, al punto pues de llegar a apedrear a Pablo de esta manera y arrastrarlo fuera de la ciudad. Precisamente en esta carta nos vamos a dar cuenta que la estadía de Pablo en Galacia se prolongó más de lo pensado. Pablo había programado ese viaje misionero y su estadía allí en esta provincia de Galacia se extendió por unos meses más. ¿Por qué? Porque sufrió una enfermedad que lo obligó a permanecer allí hasta su curación. Muy probablemente se refiere a casos como este que les acabo de mencionar. Por allá en el capítulo 4 de la carta nos encontraremos con que Pablo les menciona: acuérdense que cuando fui ante ustedes me tocó quedarme unos meses más de lo pensado porque estaba enfermo. Entonces sabemos que Pablo, cuando visitó estas iglesias, ministró allí, estaba enfermo, se quedó más tiempo del que pensaba, y todas esas cosas son interesantes saberlas para después entender un poco más la carta. Pablo no solamente estuvo de paso, sino que Pablo tuvo la oportunidad de quedarse, conversar con ellos, incluso intimar un poco más porque fue atendido por ellos, le ayudaron con su enfermedad, y eso habla un poco de cómo fue la configuración o el establecimiento de esas iglesias. Fuera de eso, aquí Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando Pablo ya estuvo bien, se fue con Bernabé a Derbe, y luego, si revisamos el capítulo 14 de Hechos, nos dice que una vez salieron de Derbe, una vez establecieron la iglesia en Derbe, Pablo y Bernabé volvieron a visitar las otras 3 ciudades. Entonces, en ese primer viaje misionero de Pablo, no solamente pasaron una vez, sino que cuando llegaron a Derbe, se devolvieron y volvieron a visitar Antioquía, Iconio, Listra. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, dice directamente que el propósito de ese volver era confirmar los ánimos de los discípulos, confirmar los ánimos de los creyentes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es interesante porque es muy probable que Pablo y Bernabé tuvieran plena conciencia de lo que pasaba en esa región, tuvieran plena conciencia de lo difícil que era para los nuevos creyentes de esa región, para los discípulos de esa región, pues permanecer en la fe en medio de un ambiente tan hostil, en donde el judaísmo era tan hostil, en donde muy probablemente las doctrinas en contra del cristianismo eran directas, tajantes, vehementes, y entonces volvieron para exhortarles, volvieron para que permaneciesen en la fe. Fuera de esto, no conocemos muchos otros detalles de la actividad de Pablo en aquella región en su primer viaje misionero. Simplemente nos dicen que pasó por allí, tuvo este altercado con estos judíos de Antioquía y Listra, estuvo al borde de la muerte, se quedó unos meses más recuperándose, luego salió para Derbe, y una vez estableció la iglesia en Derbe, se devolvió confirmando y exhortando a estas 3 iglesias para que permanecieran en la fe. Luego el capítulo 16 de Hechos nos habla de un segundo viaje misionero de Pablo a las iglesias de Galacia, esta vez ya no con Bernabé, sino acompañado por Silas. Y dice que volvió a pasar, el capítulo 16 de Hechos nos dice que volvió a pasar por las ciudades y les entregaba ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Vean que esto también es interesante porque nos habla de esa iglesia naciente, esa iglesia en construcción, esa iglesia en donde muy probablemente se levantaban doctrinas bien intencionadas, pero que estaban tergiversando el sentido del evangelio. Recuerden que en esa época se levantaron muchas doctrinas que no tienen nada que ver con el evangelio. Por ejemplo, había muchos cristianos que se convertían al cristianismo, pero que no les cabía en la cabeza esa idea de que Dios se hubiese hecho hombre y hubiese muerto. ¿Sí? No les cabía en la cabeza que Dios podía morir. Y entonces, en medio de esas limitaciones para entender ese asunto, plantearon cosas como que el Mesías no era una persona, sino que el Mesías era un espíritu, y que ese espíritu
había poseído a un carpintero, que era Jesús, y entonces como estaba poseído aquella persona por ese espíritu, era por esto que él podía hacer los milagros que hacía y hablar de la manera que hablaba, y que luego fue crucificado, pero que en el momento en el que fue a morir, el espíritu le dejó, porque el espíritu de Dios no puede morir. Vean que esos son elucubraciones humanas intentando explicar racionalmente aquello a lo que muy probablemente la razón no tiene alcance. Y les menciono este ejemplo porque nos permite entender un poco más o menos cómo era el contexto de esa iglesia naciente del primer siglo. No tenían todo lo que tenemos nosotros. Hoy en día nosotros a veces tenemos alguna duda y entonces vamos a los padres de la iglesia, leemos qué dijo San Agustín, podemos leer a tal comentarista, tenemos apoyo de muchas cosas, que se escribió en tal siglo, que se escribió en tal otro, y aún así tenemos muchas dudas. Imagínense pues lo que pasaba allí. Los mismos apóstoles a veces no se ponían de acuerdo. En esta carta vamos a estudiar un altercado entre Pablo y Pedro, porque, por ejemplo, no se ponían de acuerdo al respecto de cómo debían comportarse ante los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, porque al principio recuerden que se pensaba que Jesús había venido solo a los judíos, que el Mesías era solo para los judíos, pero la revelación que se le dio a Pablo es que ese gran don de la salvación no era exclusivo de los judíos, sino que era extensible a todas las naciones de la tierra. Aquí en esta carta vamos a ver una explicación de eso. Cuando Pablo dice, es que cuando se le dio la promesa a Abraham, no se le dijo tus simientes serán, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, en tus descendientes. No, se habla en singular, en tu simiente, es decir, en Jesús serán benditas todas las naciones, se universaliza la promesa. No solamente es para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Y eso hoy lo entendemos, pero en ese momento era muy difícil. Incluso el único apóstol que abiertamente se fue a predicarle a los gentiles fue Pablo. Pedro, Juan y Santiago fundamentalmente estaban en Jerusalén al principio de la iglesia y su predicación y su ministerio estaba más dirigido, sobre todo el de Pedro, hacia los judíos. Entonces, vean que muy probablemente estamos en un contexto en el que, en el que hay que acordar cosas, en el que los apóstoles se reunían en Jerusalén. El primer concilio que hubo fue el concilio de Jerusalén, precisamente en donde estaban los apóstoles, incluyendo a Pablo, a Pedro, a Juan, Santiago, en donde estaban acordando cosas, en donde estaban debatiendo cosas. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cuál es la enseñanza adecuada al respecto de esto? Y entonces tenían que hacer un concilio en donde pudieran acordar ciertas cosas. Vean cómo es interesante entonces que en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles nos digan que en el segundo viaje misionero de Pablo, en el que estaba acompañado por Silas, pasó de nuevo por las ciudades de la provincia de Galicia y les entregaba ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Si en Jerusalén había que acordar cosas, imagínense las iglesias que estaban regadas por otras partes. Por eso era muy importante que Pablo volviera, que les diera ordenanzas y muy seguramente eso fue lo que dio motivo a esta carta. Algo está pasando allí y tengo que dar ordenanzas claras frente a eso que está pasando. Eso entonces nos da una idea general de quiénes eran estos Gálatas, de qué tiempo estamos hablando, de más o menos cómo era la situación en términos doctrinales de esa época. Nos da una idea de si era solamente una iglesia, en este caso ya sabemos que son esa agrupación de iglesias al sur de la provincia, y también sabemos más o menos cuál era ese contexto en términos socio-religiosos que se vivía en aquella región, la vehemencia de los judíos, el celo que tenían por su fe y la violencia incluso a la que llegaban para defender su fe en contra de lo que ellos consideraban movimientos herejes que se levantaban. Ahora,
¿Cuál es el enfoque doctrinal de esta carta? Si revisamos la carta, nos vamos a dar cuenta que la carta aborda fundamentalmente tres asuntos en términos doctrinales. El primero tiene que ver con un acercamiento que hace en términos de ataques que está recibiendo la doctrina cristiana. La doctrina cristiana está siendo desfigurada, está siendo tergiversada y Pablo entra y aclara ciertos puntos. Lo segundo es que Pablo está recibiendo ataques personales. Hay algunos que están desprestigiando la autoridad de Pablo precisamente para decir eso que les enseñó no tiene ninguna validez porque él no tiene el carácter de apóstol. Ya vamos a revisar eso. Y en tercer lugar, a partir de defender o a partir de hacer una clara exposición frente a ese ataque doctrinal que recibía el cristianismo y esos ataques personales que él estaba recibiendo, establece un tema central, que es el tema principal de esta epístola y es tema principal en el Nuevo Testamento. Es un tema medular en todo el Nuevo Testamento y es la libertad cristiana. Al respecto de ese ataque que estaba recibiendo la doctrina cristiana, resulta que esta es una carta muy singular, porque ese ataque que está recibiendo la doctrina cristiana hace que incluso la forma de la carta sea diferente a las demás. Pablo en otras cartas saluda y primero hace un contexto casi que alabando un poco o destacando un poco la comunidad a la que se dirige. En esta carta, Pablo va directo al punto. No da muchos rodeos en ese saludo, no da muchos rodeos en términos de contexto, sino que al parecer el ataque a la doctrina cristiana es tan urgente y tan importante atacarlo y tan importante aclararlo, que Pablo empieza esta carta con un saludo básico y va al punto. Como les acabo de mencionar, es tal vez la única carta de Pablo que no tiene un espacio de enaltecimiento de la comunidad a la que dirige la carta, de la comunidad que va a leer la carta. Lo que pasaba normalmente con estas cartas es que eran enviadas y eran leídas en público, en la congregación. Y Pablo solía enaltecer un poco esa congregación antes de hablarles. Es decir, solía decirles, me alegra que las cosas vayan bien, me alegra escuchar las noticias de la entrega que están teniendo, antes de en ocasiones llamar la atención sobre puntos concretos. Por ejemplo, si ustedes van y revisan la epístola a los Corintios, comienza con un saludo y pasa precisamente a ese apartado de enaltecimiento de los lectores. Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no les falta ningún don. Ese tipo de cosas es normal encontrarlas en las cartas paulinas. Suele comenzar destacando elementos positivos de la comunidad. En esta carta no expresa por escrito esa clase de cumplidos a la iglesia de los Gálatas. Aquí no hay ningún espacio de enaltecimiento a los lectores. Va directo al punto. Comienza con un saludo muy breve. Los primeros 5 versículos son un saludo breve e incluso en la forma de saludar ya nos está hablando de la finalidad de la carta al destacar una finalidad específica de la obra de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, voy a leer desde el versículo 3, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Los atributos o la finalidad de la obra de Jesús que destaca específicamente en esta carta Pablo
ya nos dan una idea de la finalidad de la carta, del propósito de la carta. Cuando habla de la obra de Jesús, en ocasiones lo dice en otras palabras. En esta carta, hablando de la obra de Jesús, Él murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, de entrada va a el contexto en el que están viviendo, el siglo presente es malo. Cuidado, cuidado con lo que tiene alrededor, cuidado con las doctrinas que hay alrededor. Ya ahí solo con el saludo nos está dando una idea de hacia dónde va la carta. Y tras el saludo, no se va con rodeos, sino que de inmediato enuncia de manera muy directa el problema que motiva la redacción de esta carta. Los versículos 6 y 7 son directos. Dicen, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sin rodeos, ya sabemos cuál es el propósito de esta carta. Pablo, que ya había pasado por allí en su primer viaje misionero, que se había quedado unos meses más por su enfermedad, que después de establecer la iglesia en Derbe había de regreso vuelto a pasar por allá para exhortarles a permanecer en la buena doctrina, que después, en su segundo viaje, había vuelto a pasar por allí dándole las ordenanzas que se habían acordado en Jerusalén. Ahora, unos cuantos años después, aproximadamente 5 o 6 años después, les escribe, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Estoy impresionado de que tan pronto se hayan apartado para seguir un evangelio diferente. Y hace la salvedad. No es que haya una buena nueva diferente. Vean que aquí Pablo es tajante en términos de del radical establecimiento de Jesús como único camino. No es que haya otro evangelio diferente en el que usted pueda creer. Y entonces, para que no sean malinterpretadas sus palabras, cuando dice estoy maravillado de que se hayan alejado de un evangelio diferente, de inmediato aclara, no es que haya otro evangelio, sino que ustedes desfiguraron el único evangelio que hay. Los que los perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. La única buena noticia en la que ustedes pueden descansar es esta. Y estoy maravillado de que tan pronto hayan desfigurado tan fácil esto. Tan pronto hayan dejado que algunos que vienen de otras partes hayan desfigurado lo que el evangelio que les fue anunciado. Desde este punto, que es el capítulo 1, hasta la bendición final, que está en el capítulo 6 de la carta, esta epístola tiene un lenguaje directo, es un escrito tajante, es un escrito encendido, constantemente es de un estilo claro, directo, tajante, es uno de los más espontáneos y vehementes escritos de Pablo. No se va con rodeos, no se va con miramentos, ataca el problema claro, apasionadamente escribe, habla de cuáles son sus convicciones y cuál es el evangelio de Cristo, y precisamente sabemos que esto es por estas circunstancias que motivaron la intervención de Pablo y que están suficientemente bien expresadas en la carta. La iglesia o las iglesias de Galacia, pues recibieron doctrinas tergiversadas, se pusieron a escuchar falsos maestros y ahora están pervirtiendo, están creyendo en algo a lo que no fueron llamados a creer. Y Pablo tiene un intenso interés en la salvación que es anunciada por Jesús. Y entonces aquí en Gálatas hace una defensa clara, tajante del asunto de la salvación en Cristo Jesús por gracia. Aquí hace una defensa tajante del evangelio ante los ataques de los judaizantes. Esas comunidades de Galacia, Antioquía, Listra, Iconia, Derbe, estaban siendo perturbadas, como dice este versículo 6. Estaban siendo perturbadas por quienes querían pervertir el evangelio de Cristo.
¿Qué es lo que pasó ahí? Resulta que nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos bien la carta que al parecer unos predicadores cristianos, ni siquiera judíos, ni siquiera estamos hablando de estos judíos que apedrearon a Pablo y lo matan. Estamos hablando de predicadores cristianos. Habían venido de Jerusalén, habían llegado de Jerusalén a, allí a las iglesias de Galacia. Incluso nos vamos a dar cuenta en la carta que esos predicadores que venían de Jerusalén, esos cristianos venidos de Jerusalén, erróneamente se consideraban respaldados por Santiago, por el apóstol Santiago, que, como lo dice la carta, era considerada una de las columnas, era considerado una de las columnas de la iglesia junto a Pedro y Juan. En Jerusalén se reconocía claramente la autoridad de ese círculo íntimo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Y en esta carta nos dicen, esos tres en Jerusalén eran considerados columnas de la iglesia. Y al parecer llegaron unos supuestos cristianos de Jerusalén, supuestamente respaldados por Santiago, y les anunciaron un evangelio diferente. Según ellos, según estos predicadores cristianos venidos de Jerusalén, los fieles o los nuevos creyentes convertidos del paganismo debían primero someterse a la ley de Moisés. Según estos, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, los que no tenían una tradición judía, no podían simplemente convertirse al cristianismo y ser bautizados, recibir el Espíritu del Espíritu Santo. No, estos decían que ya que el Mesías fue prometido a los judíos, entonces todos los gentiles primero tenían que someterse a la ley de Moisés y a ser parte del pueblo judío. Esto implicaba entonces incluso circuncidarse, y solamente una vez hubiesen cumplido con estas premisas del judaísmo y si hubiesen circuncidado y estuvieran dentro del pueblo cumpliendo la ley mosaica, solamente en ese momento llegaban a ser verdaderos hijos de Abraham, y solamente siendo hijos de Abraham serían herederos de las promesas divinas, y por lo tanto solamente en ese momento les podría alcanzar la salvación que prometía el Mesías. Todo esto que les estoy diciendo, ojalá lo tengan ahí en la cabeza, porque se van a dar cuenta que eso les da mucha claridad cuando estudiemos cosas como la analogía que hace Pablo en esta carta entre Agar y Sara, y el hijo de la esclavitud y el hijo de la promesa, y cómo Pablo tajantemente dice, no hay que ser hijo de Abraham, porque es que la promesa no era para las simientes de Abraham, la promesa se cumple solo en Jesús. El único hijo de Abraham que es receptor de la promesa es Jesús. Todos los demás recibimos la promesa de la salvación solo a través de Jesús. Nadie, ningún hombre del Antiguo Testamento se salva por el antiguo pacto, porque ninguno es capaz de cumplir a cabalidad la ley. La simiente de la que habla la promesa Abraham es Jesús, y a través de Jesús la salvación nos alcanza a todos. Vamos a darnos cuenta que Pablo nos explica esto muy claramente en esta carta, pero también nos vamos entonces a dar cuenta del por qué Pablo hace una analogía semejante. ¿Qué es lo que motiva que él dé esa explicación? Y es el ánimo judaizante de algunos cristianos. Entonces habían cristianos, habían algunos judíos convertidos al cristianismo, creían en Jesús, pero tenían cierta reserva con los gentiles. Consideraban que los gentiles no tenían entrada acá, porque es que nosotros somos el pueblo elegido. Y esto es solamente para los que cumplimos la ley de Moisés, y esto es solamente para los que nos circuncidaron cuando nacimos en el 8º día, y esto es solamente para los que guardamos el día de reposo, y esto es solamente para los que tenemos una vida conforme al decálogo que fue entregado en las tablas del Sinaí. Eran creyentes cristianos, pero tenían reservas, ponían barreras para que los gentiles no entraran.
Y entonces, específicamente, estos predicadores venidos de Jerusalén estaban planteando que para poder ellos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para que pudieran realmente ser cristianos, primero tenían que ser verdaderos hijos de Abraham. Y entonces tenían que someterse a la ley de Moisés. Eso es a lo que se le llama cristianos judaizantes, cristianos que ponen cargas asociadas a la ley mosaica sobre aquellos que no eran judíos y ponen esas cargas para que puedan entrar a la iglesia con el supuesto de que es la única manera para que sean herederos de las promesas divinas que solamente eran para ese pueblo elegido de Dios en la antigüedad. Como ven, pues parece muy extraño que Pablo a todas las iglesias, a todas las demás iglesias, les empiece su carta con unas palabras elogiosas, con unas palabras que ensalzaban un poco a la comunidad, porque es que resulta que las otras comunidades tampoco es que fueran una perita en dulce. Por ejemplo, leímos la introducción a la carta a los Corintios y pues resulta que cuando uno se lee la carta a los Corintios, pues había creyentes disidentes, había creyentes que, como les llama la carta, eran creyentes inmorales, eran creyentes inmaduros, pero aún para creyentes inmaduros, creyentes disidentes, aún para estos, Pablo tenía palabras elogiosas al principio. ¿Cuál es la diferencia de los Gálatas? ¿Cuál es la diferencia entre los Gálatas y esta iglesia de Corinto, como para que Pablo ni siquiera dé algunas palabras elogiosas? Pues resulta que la gran diferencia radica en esto que estamos mencionando. A pesar de cualquier manera que tengamos de vivir la fe, a pesar de que los corintios muy seguramente tenían situaciones indeseables, seguramente tenían cometían muchos errores en su manera de vivir, pues resulta que el mayor problema allí no estaba relacionado con una doctrina correcta, sino precisamente con la manera de vivir. Creemos algo claro, resulta que aplicarlo no es tan fácil, resulta que teníamos ciertos vicios que no es tan fácil dejarlos, resulta que teníamos ciertas prácticas que no es tan fácil salirnos de ella. Y entonces vean que cuando se trata de la manera correcta de vivir, Pablo no es que se quede callado, pero no es tan tajante. Tiene elogios para los corintios. No hay ningún don que no esté en ustedes, les dice. Tiene palabras que ensalzan a la comunidad, porque tenían que ver, los problemas tenían que ver con la correcta manera de vivir, a excepción de algunos pequeños elementicos. Por ejemplo, si uno se lee toda la primera carta a los Corintios, solamente por ahí en el capítulo 15 encuentra un problema doctrinal, y es que algunos no creían en la resurrección de la carne. Y entonces Pablo ahí entra tajantemente a decir, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Pero son detalles puntuales. El resto son exhortaciones a la manera correcta de vivir. En cambio, aquí en estas iglesias de Galacia, el corazón del evangelio, la doctrina central cristiana, estaba siendo deteriorada por falsos maestros. Estaba siendo distorsionada la verdad del evangelio. Y entonces eso cambia la situación para Pablo. Aquí ya no estamos hablando de que tienen las cosas claras y ahora falta que su vida pues sea coherente con ello. Ese otro asunto es un proceso. Se van a dar cuenta que Pablo aquí nos habla de ese proceso. El tema aquí no es de correcta manera de vivir. El tema aquí no es de ese proceso de santidad que vamos teniendo todos, cada uno a su ritmo. No. El tema con las iglesias de Galacia tiene que ver con un asunto doctrinal. Y Pablo estaba muy preocupado por los creyentes de Galacia, Pablo estaba preocupado por los peligros doctrinales que los amenazaban, porque conocía lo que estaba pasando.
porque precisamente ni siquiera fueron los judíos que lo apedrearon en Listra los que estaban sembrando esta confusión en la iglesia. El mayor peligro era los que ya habían hecho una profesión de fe en Jesús. El mayor peligro venía de la iglesia misma. El mayor peligro venía de algunos que habían sido judíos y que ahora habían creído en Jesús y eran cristianos que venían del judaísmo. Y entonces intentaban que el cristianismo fuera una extensión del sistema tradicional del judaísmo. Intentaban que el cristianismo fuera una extensión del sistema tradicional de justificación por obras. Eso es a lo que llamamos los judaizantes. Dentro de la iglesia cristiana misma se levantaron judaizantes que querían imponer cargas, que querían establecer ese sistema tradicional de justificación por obras, el circuncidarse, el guardar el sábado, el hacer esto, el hacer aquello, y ese era para ellos el sistema de justificación, el sistema de salvación. Dentro de la iglesia misma se estaban levantando este tipo de asuntos y por eso Pablo es vehemente en su respuesta, porque esos judaizantes estaban causando una gran confusión en las iglesias de Galacia. Distorsionaban, como dice el versículo 8, distorsionaban el evangelio de Jesús. Enseñaban, vuelvo y repito, que los gentiles debían convertirse en judíos mediante la circuncisión antes de poder convertirse en cristianos. Y que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, eran justificados delante de Dios solo si permanecían subyugados a las leyes, a las regulaciones y a las ceremonias mosaicas. Es decir, querían continuar con su sistema judío dentro del cristianismo. Querían que el cristianismo fuera una extensión del sistema judío. Por eso les mencioné, la carta a los Gálatas tiene relevancia en términos de nuestra doctrina cristiana, porque sin la carta a los Gálatas muy probablemente no se hubiera marcado esa diferenciación tajante entre lo que es el cristianismo y lo que es el judaísmo. ¿Venimos de allá? Sí. ¿Compartimos una misma herencia? Sí. La promesa del Mesías se hizo en el contexto judío, claro. El patriarca Abraham, Isaac, Jacob son judíos, claro. Moisés es judío, los profetas a través de los cuales Dios le habló al pueblo son judíos, claro. Jesús mismo es judío, nació en una familia judía. María era una joven judía. José, su esposo, era un hombre judío. Sin embargo, hay una diferenciación clara entre el judaísmo y el cristianismo. No son lo mismo. Hay una diferenciación clara y esta carta marca esa diferencia. Probablemente ese peligro de ese ánimo judaizante haya amenazado a las iglesias de Galacia incluso cuando Pablo estaba ahí. Es muy probable que esa vehemencia de los judíos de allí de alrededor fuera tal que aún los creyentes seguían con ese sistema judaizante. Entonces es muy probable que incluso ese peligro amenazante para las iglesias de Galacia estuviera presente cuando Pablo estaba allí en su primer y segundo viaje misionero y seguramente se intensificó tras su partida. Entonces hay una situación problemática, hay una situación en el que es importante entonces que Pablo hable tajantemente. No lo dijo una sola vez. Constantemente en la carta dice cosas como les he dicho antes, ahora les repito nuevamente. Muy seguramente este problema, por eso digo, venía de tiempo atrás. Muy seguramente Pablo ya sabía lo que había ahí amenazando alrededor. Como les dije antes, ahora también se los repito. Y lo que les repetía constantemente es, si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. El versículo 9. Como antes hemos dicho,
También ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema, es decir, no tenga nada que ver con ustedes, sea expulsado, reconozcan que tiene una declaración de fe diferente a la de ustedes, que tiene una comunión diferente a la de ustedes, que no comulga con lo de ustedes. Si alguien viene y les plantea un evangelio diferente a este, no tengan nada que ver con él, sea anatema, sea excluido, sea excomulgado, no comulgue con ustedes, no convivan con sus pensamientos, con sus doctrinas, con sus creencias. No dejen que entre un evangelio distinto. Constantemente Pablo lo repetía, porque conocía entonces esas amenazas que habían allí. Esta carta, entonces, debido a ese contexto que acabo de mencionarles, pues no es un tratado teológico, no es un tratado teológico suelto, es una carta profundamente personal. Es una carta que sale del corazón dolido de Pablo, de un hombre que se lamenta por sus hijos espirituales. Es una carta que sale del corazón dolido de un hombre que se está dando cuenta que la fe de sus hijos espirituales, que la fe de aquellos creyentes de las iglesias que él había visitado y fundado años atrás y su manera de vivir, pues se estaban desviando y se estaban corrompiendo bajo la influencia de falsos maestros, de supuestos maestros que venían de Jerusalén, con la autoridad de Santiago, de las columnas de la iglesia, pero que estaban tergiversando el evangelio y la verdad del evangelio de Jesús. Eso hace que cuando uno lo revisa en detalle, esta sea la carta más ferviente de Pablo, sea la carta más apasionante, en donde se ve más ese sentido personal de Pablo, ese fervor personal con el que escribe. Es un grito del corazón, es un clamor del corazón a los creyentes de Galacia, que les dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. En el capítulo 5 vamos a ver ese grito claramente establecido. Estén firmes en la libertad de Jesús. Jesús los hizo libres. Estén firmes en esa libertad y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es una declaratoria, es una parte de la carta que está asociada entonces a ese ataque doctrinal que está recibiendo el cristianismo. Pero como les mencioné anteriormente, hay otro ataque, y es el ataque contra Pablo como apóstol. Es un ataque personal, porque además de enseñar la necesidad de ser circuncidados y guardar la ley judía, la ley mosaica, estos que venían de Jerusalén, supuestos cristianos, también estaban dirigiendo ataques personales a Pablo. Estaban tratando de desacreditarlo como apóstol, estaban tratando de desacreditar la persona y la autoridad apostólica de Pablo. Estaban tratando de mostrar que Pablo estaba en desacuerdo con los demás apóstoles, con los apóstoles de Jerusalén que eran considerados columnas de la iglesia. Y entonces también vamos a encontrar en esta carta una defensa de Pablo de su propio apostolado. Estaban ellos intentando desacreditar su autoridad personal y su autoridad apostólica con la finalidad de, por rebote, desacreditar la doctrina que él enseñaba. Y muy seguramente esa desacreditación, como él lo dice constantemente en sus cartas, tiene que ver con que él no fue un testigo ocular. Acabamos de estudiar Juan y nos dimos cuenta de la importancia de los testigos oculares. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el último fragmento de Juan, la importancia dentro del contexto judío de los testigos, pero los testigos que vieron, los testigos que estuvieron presentes, los testigos oculares. Juan, Pedro, Santiago eran testigos oculares y en ese momento también planteamos que una de las premisas para ser apóstol era haber sido testigo ocular de Jesús, haber compartido ese ministerio terrenal allí de cerca, vivenciando de primera mano todo lo que Jesús hizo.
Resulta que Pablo no estuvo allí. Resulta que Pablo no fue testigo ocular. Pablo, precisamente hablando del tema que acabamos de pasar en Juan, hablando de las apariciones, recuerden que uno de los últimos temas que estudiamos en Juan fueron las apariciones de Jesús resucitado a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro y a Juan y los demás apóstoles sin que estuviera Tomás, a los demás apóstoles reunidos ahora con Tomás, a los 7 que estaban allí pescando en el lago de Tiberías y se les aparece Jesús y se da nuevamente esa pesca milagrosa. Pues Pablo precisamente aborda ese tema y cuando está presentando a Jesús dice, sí, Jesús fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por ejemplo, dice en la primera carta a los Corintios. Y se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después se le apareció a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. El Evangelio, por ejemplo, no nos habla de esa vez, pero Pablo dice que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a más de 500 hermanos, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Y después dice, se le apareció a Jacobo, que es Santiago, y después se le apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Constantemente Pablo, pues, menciona que él tiene una condición diferente. Pablo no fue testigo ocular. Pablo en la época del ministerio terrenal de Jesús y en los primeros años de la iglesia, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre con influencias que fue y pidió permiso para ir a perseguir al cristianismo. Y entonces él no estuvo allí como testigo ocular, pero en el camino a Damasco se le presentó Jesús. En el camino a Damasco tuvo una visión y tuvo revelaciones, tuvo muchas revelaciones. Y fueron tantas las revelaciones que fue considerado un apóstol. Y entonces es muy probable que lo que estaban haciendo estos venidos de Jerusalén, estos cristianos venidos de Jerusalén que tergiversaban la doctrina, era desacreditar la autoridad de Pablo porque no era del grupo de apóstoles de Jesús, no era del grupo que acompañó a Jesús en su ministerio terrenal. Y entonces se presentaban como quienes vienen de parte de Santiago, de Pedro, de Juan, de las columnas de la iglesia, y desprestigiaban la autoridad apostólica de Pablo porque no fue testigo ocular. Eso nos queda claro porque en esta carta nos daremos cuenta que aquí Pablo hace una apología personal. Pablo hace una defensa de su autoridad apostólica. Pablo se esmera por reafirmar sus credenciales apostólicas. Por ejemplo, empieza la carta con una referencia a sí mismo. Si ustedes leen el versículo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Empieza la carta haciendo una referencia a sí mismo como apóstol, pero también recuerda que fue llamado directamente por Dios. Por allá en el capítulo 2, o durante los 2 primeros capítulos, nos daremos cuenta que aquí recalca para los Gálatas esa revelación especial que tuvo de Jesucristo en el camino a Damasco. Aquí vuelve a su conversión, aquí explica su conversión. Aquí dice, yo iba de camino a Damasco y recibí una revelación especial de Jesús. Y a partir de ello, insiste en esa afirmación de la autoridad divina que le fue concedida como apóstol de Jesús, planteando que es igual en todo sentido a los demás apóstoles, incluyendo a Pedro, que era entendido como la cabeza de la iglesia. Incluso en esta carta también menciona la aprobación que recibió por parte de todos los discípulos que estaban en Jerusalén. Dice que todos esos discípulos, las columnas de la iglesia, reconocieron que a Pablo
le había sido confiado el anuncio del evangelio a los gentiles, a los paganos, que ellos, los que estaban en Jerusalén, debían predicarle a los judíos, pero que a Pablo le había sido concedido el anuncio del evangelio a los gentiles, a los no judíos, a los paganos. Y claro, eso primero para los apóstoles fue algo incomprensible, fue algo con lo que no estuvieron de acuerdo. Y recuerden que incluso Pedro, en casa de Cornelio, recibió una visión, aquel manto en el cual habían diferentes animales, y Dios le dice, toma y come, y él dice, no, porque es impuro. Y Jesús le dice, no llames impuro lo que yo he purificado, y se le da la revelación que efectivamente los gentiles también estaban dentro del plan divino de salvación. Y a partir de eso, los discípulos de Jesús, testigos oculares, los apóstoles, pues reconocen el apostolado de Pablo. En esta carta, Pablo no solamente habla de su llamado directamente por Dios, no solamente hace alusión a su conversión en el camino a Damasco, insistiendo en la autoridad que le fue conferida directamente por Dios como apóstol, sino que también habla de la aprobación que recibió por parte de los apóstoles. Y reconociendo la gracia que le había sido dada, Pedro, Santiago y Juan, que eran pilares de la iglesia, le dieron la diestra a enseñar de compañerismo. Reconociendo la gracia que me fue dada, Pedro, Santiago y Juan, los pilares de la iglesia, me dieron la mano, me dieron la diestra en señal de compañerismo, nos va a decir en el capítulo 2. Es decir, plantea una defensa clara de su apostolado. Dios me llamó de esta manera, e incluso las cabezas de la iglesia reconocen mi apostolado. En esta carta hay una insistencia en eso. Él hace una apología, una defensa de su apostolado, porque los ataques de estos que vienen de Jerusalén son incluso personales, desprestigiándolo para poder desprestigiar sus enseñanzas. Si ustedes ven todo esto que acabo de mencionar, es una especie de crisis que provocaron los judaizantes en Galacia, pero muy probablemente no fue algo eventual. Muy seguramente era una expresión típica de esa dificultad que tuvo la iglesia para desvincularse cada vez más del judaísmo. En los primeros años de la iglesia fue difícil que la iglesia se desvinculara de ese sistema judaico y adquiriera una fisonomía propia. Esta carta contribuye de manera determinante a esa diferenciación entre cristianismo y judaísmo. Finalmente les había mencionado que el último tema interesante, que es un punto medular, es obviamente esa defensa doctrinal, la defensa personal de Pablo, y está ese tema central, general de Gálatas y de todo el Nuevo Testamento, que es la libertad verdadera que solo viene a través de Jesucristo. Y ese tema de la libertad, nos vamos a dar cuenta que la libertad espiritual Pablo la aborda en esta carta desde dos frentes. La primera es desde la salvación. Los capítulos 3 y 4 son una declaratoria directa al respecto del asunto de la libertad espiritual en términos de salvación. En ese sentido de la salvación, Pablo es tajante y dice, Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado y de la ley. No somos salvos por cumplir la ley. No somos salvos por ningún mérito propio. No somos salvos porque nos esforcemos, porque cumplamos el sábado, porque intentemos cumplir el decálogo de los mandamientos, porque nos abstengamos de esto, de aquello. No. La salvación es una obra de Dios en persona de Jesucristo que la recibimos por gracia. Claramente aborda en los capítulos 3 y 4 el asunto de la libertad desde la salvación. Jesús nos hizo libres. Asunto que después
amplía en la carta a los romanos diciendo que la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero claramente en esos dos capítulos, el 3 y el 4, desde el frente de la salvación, Pablo nos va a explicar la libertad cristiana, planteando que el único que nos hace libres es Jesús y que ahí no hay mediación de nuestros méritos. Pero en segunda instancia, los capítulos 5 y 6 aborda el asunto de la libertad desde la santificación, que ya no es un asunto de salvación. La salvación es solo por gracia, dice, pero luego viene el asunto de la santificación. Y entonces en el capítulo 5 nos vamos a encontrar con cosas como, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse los unos a los otros. Y ya en ese sentido, después de que nos llama a la libertad en el capítulo 3 y 4, después de que nos dice, no dejen que les pongan yugos que no corresponden, ustedes no necesitan ni circuncidarse, ni cumplir normas ceremoniales, ni regulaciones mosaicas para recibir la salvación de Cristo Jesús. Ustedes no necesitan eso para recibir el Espíritu Santo prometido. Es que eso no es por lo que ustedes hagan, eso es por algo que ya hizo Jesús. Es un favor inmerecido. Pero a renglón seguido dice claramente, pero entonces este tema de la libertad que nos dio Jesús del pecado y de la muerte, también hay que abordarlo desde la orilla de la santificación. Ahora no es pues que la libertad a la que fueron llamados lo usen para irse en contra de lo que Dios llama. Lo usen en ocasión para la carne, directamente lo plantea. Es decir, plantea que la libertad que Dios da a sus hijos, pues para llevar una vida conforme a lo que Dios quiere para ellos. Una vida en donde se procura fidelidad a Dios, en donde se procura agradar a Dios, en donde muy probablemente hay un progreso paulatino, es procesual, cada uno tiene su ritmo, cada uno está luchando contra cosas diferentes, cada uno tiene sus propias batallas internas, cada uno está intentando dejar ciertas cosas de manera distinta, y Pablo no es ignorante de eso. Pablo dice claramente, sí, hay un asunto que tiene que ver con la santidad y cuidado con el cómo usan su libertad. Pero entonces nos vamos a dar cuenta que en esta carta Pablo hace una diferenciación entre la libertad entendida desde la salvación y la libertad entendida desde la santificación. El primero en el capítulo 3 y 4 y el segundo en los capítulos 5 y 6. Para terminar este contexto, pues quiero que hablemos un poquito de Pablo, del autor, porque pues es la primera carta de Pablo que abordamos, el primer escrito de él que abordamos, y entonces es muy probable pues que claro, lo hayamos escuchado mencionar mucho porque escribió pues gran porcentaje del Nuevo Testamento, porque tuvo un papel medular en la extensión del Evangelio, en la promulgación del Evangelio a los gentiles, pero no necesariamente por eso sabemos quién es Pablo. Pablo tenía un nombre diferente, su nombre original era Saulo, era nativo de Tarso, que es una ciudad ubicada al sudeste del Asia Menor, es decir, estaba ahí cerquita del sur de Galacia, de estas iglesias de las que estamos hablando, y entonces por eso originariamente era llamado Saulo de Tarso, por la ciudad en la que nació. Fue criado en una estricta familia judía. Pablo no era un gentil, Pablo era un judío. Fue insertado en el legalismo judío tradicional. Pablo era un cumplidor riguroso de la ley. Había sido educado, Hechos en el capítulo 22 nos dice que al parecer su familia era adinerada, aunque no nos lo dicen directamente, nos dicen que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más famosos de la época y obviamente había que pagar para poder ser educado por él. Pues Pablo
por decirlo en palabras contemporáneas, fue a una universidad top 10 del mundo. En ese caso, que lo que interesaba era una educación en el mundo judío, Pablo recibió tal vez la mejor educación que podía recibir en su tiempo. Muy probablemente su familia tenía influencias y tenía dinero, y entonces fue muy bien educado. Era un hombre culto, era un hombre que conocía a cabalidad lo que era el judaísmo. Eso es interesantísimo que lo entendamos, porque aquí Pablo está hablando contra judaizantes, y no es que nosotros, que muy probablemente sabemos alguito de los judíos, nos pongamos a hablar del tema. No, todo lo que aquí se hable sobre el judaísmo, sobre lo que es el antiguo pacto, sobre las analogías directas a lo que era Sara, Agar, la promesa a Abraham, etcétera, lo está hablando un hombre judío que fue educado a los pies de uno de los rabinos más prestigiosos del judaísmo. Fue adiestrado de forma minuciosa en la ley judaica, y entonces es un hombre que tiene autoridad en el tema. Fue circuncidado al 8º día. Cuando él aquí dice, no se dejen poner cargas, usted no tiene que circuncidar, no lo está diciendo alguien que no sepa del tema, lo está diciendo un circuncidado. Pablo fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel y era de la tribu de Benjamín, uno de los 12 hijos de Jacob. Por allá en la carta a los Filipenses, cuando se describe a sí mismo, dice, yo era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Se consideraba fariseo, es decir, un estricto observador de la ley. En cuanto a celo, dice, era perseguidor de la iglesia. Perseguía a todos los movimientos que estuvieran en contra de mi fe, a todos los movimientos herejes que estuvieran deformando mi fe. Eso que está haciendo ahora por medios pacíficos, a través de las letras, antes lo hacía desde la orilla del judaísmo. Todo lo que veía que atacaba a su creencia, pues lo atacaba él también. Y en ese caso, por eso, en tiempo atrás era un perseguidor de la iglesia cristiana. Y aparte de eso dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, no estamos hablando con alguien que al momento de cumplir la ley le faltaba 1 milímetro de esfuerzo. No estamos hablando con alguien, de alguien que era más bien un holgazán, un ocioso que buscaba excusas para no tener que cumplir la ley, para no tener que obedecer. Porque muchas veces cuando hablamos de este tema del judaísmo y del judaizante y de volvernos legalistas, pues a veces esos discursos vienen precisamente de quienes en nombre de la libertad personal quieren aceptar todo y quieren promulgar su estilo de vida abiertamente contrario a las enseñanzas evangélicas, quieren promulgarlo en nombre de la libertad personal, claro, yendo en contra del cumplimiento de los parámetros legales del Antiguo Testamento. Aquí no estamos hablando con alguien que esté buscando excusas para no cumplir. Aquí no estamos hablando con alguien que esté buscando cómo justificar su manera de vivir. Estamos hablando con alguien que cuando habla de su manera de ser judío dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Es decir, muy seguramente pregúntenle a mis contemporáneos y nadie podía dar queja de mí. Yo intentaba en todo lo que podía ser recto, ser cumplidor de la ley. Aquí en esta carta a los Gálatas nos va a decir cosas como que antes de convertirse al cristianismo, aventajaban el judaísmo a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Es decir, era de esos personajes que sobresalen en lo que hacen. Cuando era judío, fue un excelente judío. Intentó dar todo lo que podía por cumplir el estilo de vida que le ordenaba el judaísmo. Luego, cuando tuvo una revelación de Jesús y sus convicciones se aclararon, pasó a ser un sobresaliente cristiano. Estamos hablando de alguien
que es sobresaliente. Aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, porque era mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Entonces, no era alguien que se quedara a medias tintas. Era un hombre que lo daba todo y que era totalmente honesto con sus convicciones. Si esta es mi convicción, lo doy todo acá. Cuando cambia esa convicción, lo doy todo acá. Y por eso la vehemencia de esta carta para defender sus convicciones. Es decir, estamos hablando de un hombre que durante mucho tiempo tuvo ceguera espiritual porque no habían sido abiertos sus ojos a la verdad, pero no era un hipócrita, no era alguien que hacía las cosas para que lo vieran, como los fariseos de los que nos habla Jesús en el Evangelio, que que oran en voz alta en las plazas para que los demás lo vean, o de aquellos judíos de los que nos habla el profeta, la voz de Dios en los labios del profeta, cuando dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tienen una intención sincera en el corazón. Todo lo que hacen es de labios para afuera. Todo lo que hacen es por aparentones. Aquí estamos hablando de un hombre que, claro, en algún momento no conocía la verdad, pero no era un hipócrita. Cuando creía en el judaísmo tradicional, era honesto con sus convicciones y se adhería con toda la seriedad a las premisas que como forma de vida le establecían sus convicciones. Como muchos otros judíos, Pablo amaba la ley tradicional, procuraba cumplir todos los mandamientos, observaba las ceremonias con toda seguridad, era un riguroso cumplidor del día de reposo, por ejemplo, ofrecía todos los sacrificios que requería la ley mosaica, el pacto con Moisés. Fue uno de los más estrictos legalistas, siendo honesto, intentando agradar a Dios. En Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 23, nos hablan en algún momento de una defensa que hizo ante el Sanedrín. Y él dice, varones hermanos, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Era un hombre que podía decir, con toda conciencia he vivido delante de Dios. Y aunque llevaba en ese tiempo muchos años siendo cristiano, el contexto de ese versículo indica que esa afirmación de haber vivido con toda conciencia delante de Dios también estaba haciendo alusión a la vida antes de su conversión. Es decir, mientras persiguió cristianos, haciendo que muchos cristianos fueran encarcelados y martirizados, lo hizo con convicción sincera de que creía que así cumplía la voluntad de Dios. Era un hombre que tal vez estaba equivocado, que tenía una creencia en ese caso ciega, pero que era sincero en sus convicciones. Ese era Pablo. Y aquí nos dice que antes de que él se convirtiera en ese legalista fervoroso, ya entiende tanto la fe que en esta carta vamos a encontrarnos una expresión hermosa de Pablo, porque vean el tipo de persona que es un tipo sobresaliente, es un tipo que aventaja a los demás, es un tipo que es mejor que sus contemporáneos, pero en esta carta vamos a encontrarnos con una expresión que nos da a entender la manera tan profunda como Pablo ha entendido la gracia, que dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, ni siquiera alude a su historia en términos de méritos humanos. Entiende que no importa que aventaje, no importa que haya sido un fervoroso legalista, no importa nada de eso. Le agradó a Dios y solo por la misericordia de Dios, desde el vientre de la madre fue apartado y fue llamado por gracia. ¿Por qué es importante ese contexto del autor? Porque resulta que vamos a hablar a partir del próximo lunes de la carta que aborda el tema de la libertad del cristianismo. La carta que aborda el tema del llamado a recibir la salvación
como un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley, lo cual se hace en términos de santificación, del proceso de santificación. Y el autor que nos escribe eso, el autor elegido por el Espíritu Santo y al que inspira el Espíritu Santo, es alguien que habla de legalismos con experiencia de primera mano, para después hablarnos de la gracia con experiencias de primera mano. Es un hombre que nos va a hablar de la libertad versus la esclavitud ante el legalismo y tiene experiencias de primera mano para hablarnos de esos dos puntos. Un legalista extremo y ahora se entiende como completo inmerecedor del favor divino y entiende que su justificación es solo por gracia. Y cuidado, que no estamos hablando con un mediocre. No estamos hablando de un mediocre, porque a veces cuando hablamos de la gracia, de inmediato decimos, bueno, eso es excusa para relajarnos porque es por gracia. Para Pablo todo lo contrario, por eso les menciono, va a ser interesante cuando veamos las dos posturas que él tiene desde la salvación y luego desde la santificación. El mismo que dice, Dios, porque le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es el mismo que dice, pero yo corro como quien quiere llegar de primero. Yo corro y someto mi cuerpo como quien quiere llegar a la meta y recibir el galardón. De manera pues que tener la plena convicción de la gracia de ninguna manera habla del no colocar todo para ese proceso de que el carácter de Cristo Jesús sea formado en nosotros, pero sí lo aborda con una claridad. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Más que otro apóstol, Pablo tenía muy claro el significado del yugo de la ley y tenía muy claro el significado de la libertad de la gracia. Y desde ese entendimiento nos habla y desde ese entendimiento escribe esta carta. Para terminar, nos vamos entonces a encontrar con tres elementos, tres aspectos en el estudio de esta carta. Vamos a encontrarnos primero con unos aspectos personales, que habla fundamentalmente de la autoridad de Pablo como apóstol. Vamos luego a encontrarnos con unos aspectos doctrinales, en donde nos habla de la salvación por gracia mediante la fe. Y vamos a encontrarnos con unos aspectos prácticos asociados a cómo vivir en la libertad cristiana. El capítulo 1 y 2 aborda los aspectos personales. El capítulo 3 y 4 aborda los aspectos doctrinales. Y en los capítulos 5 y 6 abordan los aspectos prácticos asociados a la vivencia de la libertad cristiana. Vamos a orar.